En este video hablaremos sobre estequiometría. Para ello vamos a necesitar conocer de algunos conceptos y definiciones. ¿Qué es lo que es la masa molecular? Es la masa de una molécula. La masa atómica se expresa en gramos, en kilogramos, en cualquier unidad de masa, o en UMA, unidad de masa atómica, que es con respecto a un isótopo del carbono. En realidad la masa atómica es un promedio de las masas de los isótopos de los elementos que podemos encontrar en la tabla periódica. Un mol es un número de Avogadro de partículas. El número de Avogadro es 6,02 por 10 elevado a 23. ¿Les parece grande o pequeño ese número? 6,02 por 10 elevado a 23 es 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Es ese número. ¿Podrían decir ese número con palabras? Bueno, eso es lo que representa un mol. Por ejemplo, decimos un mol de átomos, un mol de átomos de potasio. Cuando decimos eso, estamos hablando de esta cantidad de átomos. Si dijéramos 2 moles de átomos de potasio, sería 2 por 6,02, 12,04 por 10 elevado a 23. Corro la coma para expresarlo esto en notación científica y queda 1,204 por 10 elevado a 24 átomos. Bueno, otro concepto que nos podemos topar son el de condiciones normales, CN. Las condiciones normales de presión son una atmósfera de temperatura 0 grados Celsius y el volumen 22,4 litros. La masa molar, cuando hablemos de masa molar, está relacionado con mol, se refiere a la masa que tiene un mol de aquel compuesto o elemento. Volumen molar también está relacionado con mol, se refiere al volumen que ocupa un mol de esa sustancia. Este concepto de mol es muy usado en química, a pesar de que pueda parecer un poco extraño. En química generalmente, en vez de trabajar con gramos, con kilos, etc., se trabaja con mol. Por eso es necesario tener una expresión matemática que relacione la masa con los moles. Relación entre masa y mol. Y es esta pequeña fórmula. Con ella podremos transformar moles a masa y masa a moles. Y dice N igual M partido por PM. Eso significa número de moles igual a masa dividido en peso molecular, o masa molecular también se llama peso molecular. Peso molecular. O peso atómico podría ser, si es que no estamos hablando de una molécula y estamos hablando de un átomo. La cantidad de partículas, ya sean átomos, moléculas, etc., la cantidad la calcularemos con esta expresión. Cantidad es igual a número de moles
por el número de Avogadro. Veamos inmediatamente un ejemplo. Anótenlo en sus apuntes. Dice, en 440 gramos de dióxido de carbono, CO2, ¿qué porcentaje hay de carbono y de oxígeno? Esto es un típico cálculo de estequiometría. Para hacer este ejercicio, yo les recomiendo seguir un orden, una estructura de resolución. No es obligatorio hacerlo como yo lo voy a demostrar, pero se los aconsejo cuando uno está empezando. Para el dióxido de carbono hacemos una tabla y vamos a calcular varias cosas. Yo sé que no me las preguntan todas aquí, pero si yo hago esta estructura, con el tiempo yo podré calcular directamente lo que me preguntan. Y pensamos de la siguiente manera: del CO2, ¿qué me pueden preguntar? La masa, los moles y la cantidad de partículas o átomos, puede ser, moléculas también me podrían preguntar. Vamos a poner átomos. Y digo, ¿masa de quién me podrían preguntar? Masa del CO2, masa del carbono, masa del oxígeno. ¿Moles de quién me podrían preguntar? Moles del CO2, moles de carbono, moles de oxígeno. ¿Átomos de quién me podrían preguntar? No de CO2, porque CO2 no es átomo, es molécula. De carbono y de oxígeno. Y aquí el dato que me han dado es que tenemos 440 gramos de dióxido de carbono. Masa. En realidad debía haber puesto arriba moles por una razón sencilla. En este tipo de problemas estequiométricos siempre es bueno convertir todo a moles con nuestra fórmula y luego lo transformo a masa, átomos o moléculas. Pero como consejo, primero transformar todo a moles. Y acá aparte, vamos a llenar esta tabla, pero vamos a hacer aparte los cálculos. El primer cálculo va a ser calcular los moles de CO2. Empleo nuestra fórmula, moles de CO2 igual a masa de CO2 partido por el peso molecular del CO2. El peso molecular del CO2 se calcula de la siguiente manera. Como la molécula de CO2 tiene un carbono, yo busco su peso atómico, que creo, si mal no me equivoco, es 14. Eso lo busco en una tabla de pesos atómicos o en la tabla periódica. Más el peso atómico del oxígeno, 16. Pero hay 2 oxígenos, por eso multiplico por 2. 2 por 16 es 32 y 32 más 14 es 46. Carbono, tengo una ligera duda, mis estimados alumnos. Vamos a pensar en que el carbono tiene peso atómico 12. ¿Ya? Bueno, busquen el peso atómico del carbono. Ahí. Esa es la pregunta. 12. Entonces 32 queda 44. Ese valor es el que pondremos aquí abajo. Voy a seguir trabajando al lado. Queda que el número de moles del CO2 es la masa, 440 dividido en 44
bajo mol, bajo el igual, y esa división obvio que da 10, ¿cierto? 10 moles de dióxido de carbono. Eso lo pongo aquí en mi tabla. Ahora, el segundo cálculo que hago es la razón molar o relación molar. Relación molar. Es una relación matemática. Si tengo una molécula de CO2, la razón es una molécula es a un carbono, es a 2 oxígenos. 1 es a 1, es a 2. Este 1 es CO2, este otro 1 es carbono y este 2 es oxígeno. Pero yo sé que tengo 10 moles de CO2 y hago la proporción o la razón. 1 es a 1, 10 es a 10. 1 es a 2, 10 es a 20. Y de esa manera, muy sencilla, obtengo que hay 10 moles de carbono y 20 moles de oxígeno. Observen qué curioso. Los carbonos más los oxígenos sumados dan 30 y sin embargo en total hay 10. Esas son unas cosas extrañas que ocurren con los moles. Bueno, una vez hecho esto, yo puedo encontrar las masas. Vamos a hacer el tercer cálculo. Masa de carbono. Masa de carbono. Y ocupamos de nuevo nuestra fórmula. Moles de carbono igual a la masa de carbono por el peso atómico, en este caso, de carbono. Los moles de carbono son 10. 10 es igual a la masa de carbono, que no sé, partido por el peso atómico del carbono, que dijimos lo íbamos a dejar en 12. Está dividiendo, pasa multiplicando, queda 10 por 12 igual a la masa de carbono, igual masa de carbono 120. Pueden ser 120 gramos. Ahora, para determinar la masa del oxígeno, masa oxígeno, recurro a la ley de conservación de la masa. Si en total debe darme 440 gramos y ya tengo que 120 gramos de carbono, entonces la diferencia es lo que tiene que ser de oxígeno. 440 menos 120, eso da 0, 2, 320 gramos. Pude haber calculado la masa del oxígeno con la fórmula moles de oxígeno igual a masa de oxígeno partido por el peso molecular del oxígeno. Deberían hacer estos pasos y ver si se obtiene el mismo número o cercano. Siempre hay un problema con los decimales, pero tiene que ser un número cercano. Ahora calcularemos el porcentaje. 4, 5 porcentaje. Para calcular el porcentaje haremos una proporción. Decimos que 440 gramos son el 100%. Luego preguntamos 120, ¿qué porcentaje será? 120 es X, multiplico cruzado, recuerden el tema de las proporciones, 100 por 120, 440 está multiplicando, pasa dividiendo, queda 100 por 120 dividido en 400, eso lo calculo o lo ingreso a nuestra calculadora científica y a mí me dio 27,3 de carbono. ¿Qué unidad es esto? Porcentaje.
27,3% de carbono. ¿Qué sería la respuesta? ¿Y de oxígeno cuánto hay? Bueno, si tengo 27,3% de carbono y lo único que, otra cosa que hay es oxígeno, resto 100 menos 27,3 y me da el siguiente valor, 72,7% de oxígeno. Aquí no nos preguntaron cuántos átomos de carbono y oxígeno habían en 440 gramos, pero de igual manera los vamos a hacer por si nos lo preguntaran. Átomos. Para eso ocupamos nuestra fórmula. La cantidad de átomos será igual a número de moles por número de Avogadro. Por ejemplo, los moles de carbono eran 10 por el número de Avogadro, 6,02 por 10 elevado a 23. Eso queda 6,02 por 10 elevado a 24. Carbono era eso, ¿cierto? 6,02 por 10 elevado a 24. Como este es 20, es el doble. 1,204 por 10 elevado a 25 en este caso, ¿cierto? Claro. Llenar esta tabla es un buen ejercicio. Dejemos un desafío que debería hacerlo inmediatamente. Una vez que lea este desafío, detenga el video y lo hace. Dice: en cierta cantidad de agua, H2O, hay 10 gramos de oxígeno. Calcular porcentaje de hidrógeno y de oxígeno y determine la cantidad de átomos de hidrógeno y de oxígeno. Un problema muy sencillo en que haremos exactamente lo mismo. Ahora, esto, como hemos estado estudiando en las clases anteriores, reacciones químicas, lo podemos aplicar a nuestras queridas reacciones químicas. Aquí tengo preparado un ejemplo. Anote lo siguiente en su apunte. Dice: se obtienen 17 gramos de amoníaco según la siguiente reacción. Entonces, 6, aplicación a reacciones, abreviado, químicas. ¿Ven? Ahí está abreviado. Entonces el problema decía: se obtienen 17 gramos según la reacción N2 más H2 amoníaco. Determine la cantidad de reactivos necesaria. Bueno, antes de resolver este ejercicio, nosotros siempre tenemos que ver si nuestra reacción está ajustada, balanceada o equilibrada según el principio de conservación de la materia. Vemos en reactivos 2 nitrógenos, en productos solo 1, en reactivos 2 hidrógenos, en productos 3. Está naturalmente que está desequilibrada. Para tener 2 nitrógenos aquí, pongo un 2, pero al poner un 2 me afecta al hidrógeno. 2 por 3, 6. Ahora tengo 6 hidrógenos y acá solo 2, pongo un 3 ahí. Y ahí me quedan 6 hidrógenos en reactivos y en productos. Eso puedo hacerlo también por el método de los coeficientes indeterminados, o también llamado por el método de algebraico. Bueno, para responder esta pregunta de igual manera que la otra, yo tengo una estructura para hacerlo. Se puede resolver de distintas maneras, como en los videos complementarios que he dejado esta clase. Sin embargo, yo les aconsejo seguir el siguiente método. Ustedes decidirán cómo lo hacen finalmente. Lo que yo hago es
generar una tabla abajo de la reacción química en donde pongo masa y moles. Justo abajo de mi reacción química. Y aquí lo divido en columnas. Esta columna para el nitrógeno, esta para el hidrógeno y esta para el amoníaco. Y las voy completando esta tablita de acuerdo a los datos que me den y a mis cálculos. En este caso me piden cantidad de reactivos S y S, masa. Cuando me piden cantidad no es mol, es masa. Y me dicen que se han generado 17 gramos de amoníaco NH3. Lo primero es trabajar todo, convertirlo a moles. Ese es el consejo. Por lo tanto, los moles de NH3 los voy a convertir en masa de NH3 partido por el peso molecular de NH3, nuestra formulita. Esta fórmula es muy útil en química, se ocupa mucho, sobre todo en el tema de moles. Y luego, los moles serían la masa, 17 gramos, partido por el peso molecular. El peso molecular del amoníaco es, el peso atómico del amoníaco es 14, más el del hidrógeno es 1 por 3. Sin embargo, revisen si estos pesos atómicos del nitrógeno, 14, e hidrógeno, 1, revísenlo en su tabla periódica o en una tabla de pesos atómicos y vean si están bien. Yo no estoy seguro. 3 por 1 es 3, 14 más 3 es 17. Luego, acá abajo va 17. 17 dividido en 17 es 1. 1 mol de amoníaco. Por lo tanto, podemos ya escribir en nuestra tabla que tenemos esto transformado en 1 mol. ¿Qué creen que haré ahora? Bueno, emplearemos la relación molar. Relación en términos de moles. Lo que ocurre es que los coeficientes estequiométricos no me dan una razón en gramos o en masa, sino que estos números que se ponen adelante de los reactivos y productos me dan una relación matemática, pero solo si yo trabajo con moles. No funciona con la masa. Y la relación molar es esta: 1 es a 3 es a 2, en donde ese 1 corresponde al nitrógeno, N2 sería en este caso, ese 3 corresponde al hidrógeno, H2. Aquí hay que tener cuidado, no es nitrógeno solo, es N2. Eso ya no es un elemento, es una molécula. Hidrógeno 2, molécula. Y este otro 2 será el NH3. Luego tenemos 1 mol de NH3, pues lo pongo abajo del 2 y digo 2 es a 1. Me conviene trabajar entre el 2 y el 1, es más fácil que entre el 2 y el 3. 2 es a 1, como 1 es a la mitad, 0,5 o 1 medio. Y ahora sí, trabajamos con el 3 y decimos 1 es a 3, como 0,5 es a 1,5. De esa manera, muy sencilla, obtenemos los moles de nitrógeno y los moles de hidrógeno. Lo único que tengo que hacer ahora es calcular la masa, en donde recurriremos a nuestra
fórmula. Por ejemplo, la masa puede ser da lo mismo, del nitrógeno. Será moles de nitrógeno igual a la masa del nitrógeno partido por el peso molecular del nitrógeno. Los moles son 0,5, masa de nitrógeno no sé, peso molecular del nitrógeno 2 es 14 más 14, o 14 por 2, 28. 28 está dividiendo, pasa multiplicando, 0,5 por 28 igual a la masa. 0,5 por 28 es la mitad de 28, 14. Y ahí he obtenido la masa del nitrógeno, 14 gramos. Como en total, bueno, ahora necesito la masa del hidrógeno. Yo podría hacerlo ocupando esta misma fórmula, pero para el hidrógeno. Moles de hidrógeno, masa de hidrógeno partido por el peso molecular del hidrógeno. Cuidado, aquí el peso molecular del hidrógeno es 1 por 2 o 1 más 1 porque es H2. Sería 2 el peso molecular del hidrógeno. Si yo uso esa fórmula, llegaría a que esto es 3 gramos, pero no es necesario porque, según el principio de conservación de la masa, 14 más 3 es 17. Ahora calculo los porcentajes, y digo, tengo que poner mi 100%. Mi 100%, la pregunta aquí era, determine cantidad de reactivos necesaria. Ya lo tenemos determinado, aquí no nos piden porcentaje. Entonces la respuesta sería 14 gramos de nitrógeno y 3 gramos de hidrógeno. Bueno, a este video, como siempre, he anexado material complementario. Hay unos links ahí para buscar más ejercicios. Hagan su tarea de la semana, practiquen. Esto sin práctica no se puede. Y nos veremos en la próxima clase.